Lo que no puede pasar es que las docentes no hagan esa transversalidad de las perspectivas. Es decir, que en todas esas propuestas tienen que aparecer de manera pertinente las 4 perspectivas en las estructuras didácticas. Bien, vamos ahora con la primera estructura didáctica, que es la unidad didáctica. Dice que es la forma de organizar la tarea que tiene por finalidad promover que las niñas y los niños conozcan un recorte significativo del ambiente. Bien, entonces, si la propuesta de la docente es que los chicos se apropien de un ambiente, y decimos un recorte del ambiente, ¿por qué? Porque el ambiente es muy amplio. O sea, imposible que los chicos puedan apropiarse de un ambiente. ¿Vieron que en alguna época que las docentes decían unidad didáctica al barrio del jardín? Sí. ¿Cómo chongo el pibe se va a apropiar del barrio del jardín? Por más que yo haga una planificación hermosa, escriba todo bien bonito, en la realidad es imposible que el chico pueda apropiarse de ese ambiente tan amplio. Por eso lo que se hace es un recorte de un ambiente significativo. Quiere decir, recortar ese ambiente en el cual los chicos puedan apropiarse de los contenidos, que sea significativo. ¿Qué quiere decir que sea significativo? Que lo que el docente enseñe, los chicos puedan apropiarse. Bien. Entonces, este recorte del ambiente se va a transformar en un objeto de indagación. Es decir, vamos a aprender sobre ese recorte. Para que sea un objeto de indagación, yo a ese recorte le voy a poner todas las miradas posibles para que los chicos puedan apropiarse de todos lados, ¿sí? Por eso en ese recorte van a aparecer contenidos del ambiente natural y social, contenidos por ahí de practicar el lenguaje, por ahí de matemáticas, siempre que seleccione contenidos que me permitan mirar ese ambiente de diferentes lados, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va a elaborar la unidad didáctica? Lo primer punto de donde se va a desprender esa estructura es seleccionar el recorte. ¿Qué recorte va a seleccionar el docente para que los chicos puedan apropiarse, puedan aprender sobre ese recorte? Seleccionar el recorte del ambiente. Para la indagación de recorte se ponen en interrelación contenidos de diversas áreas curriculares y las perspectivas y ejes transversales de la ESI, la interculturalidad, educación ambiental, inclusión. Estos aportan sus propios contenidos y claves de análisis y problematización para comprender la complejidad del recorte. Entonces, selecciono el recorte. Este recorte, el docente tiene que tener pensada su propuesta de enseñanza, porque en relación a esa propuesta va a seleccionar ese recorte. Che, ¿qué quiero que indaguen? ¿Qué recorte? ¿Qué ambiente? ¿Qué recorte de ese ambiente? Listo, una vez que selecciono, voy a hacer esa relación con las perspectivas para tomar esos contenidos propios de las perspectivas que sumen a esa unidad didáctica. Lo segundo que tiene que suceder en la unidad didáctica, que nunca nadie lo pone y que ustedes como equipo de conducción le van a enseñar a la docente la importancia de que esto no falte, son plantear las preguntas vertebradoras. Es decir, ¿qué me da sentido? Y esas preguntas vertebradoras no son las que yo le hago a los chicos. Vieron que a veces en las planificaciones aparece una serie de preguntas que el docente le hace a los chicos en función de ese recorte. Eso no son las preguntas vertebradoras. La pregunta vertebradora son las que se hace el docente para en función de que va a seleccionar lo que va a trabajar. ¿Qué quiero enseñar de ese recorte? Porque si ese recorte tiene que ver, no sé, con la panadería de José, ¿qué quiero que yo aprendan de esa panadería? Que vendan pan, los que ya lo saben, que van a comprar solo. Listo, entonces yo quiero enseñarle que esa panadería tiene elaboración propia. Y si tiene elaboración propia, hay un circuito productivo
aparece dentro de la panadería. Si no lo tiene, viene de afuera. Bueno, enseño, me hago esas preguntas vertebradoras que son las que me van a dar después sentido a las propuestas de enseñanza. ¿Quién tiene en las propuestas, en la estructura didáctica esas preguntas? Casi nadie. Entonces, el directivo va a ser el que oriente a ese docente para que en su propuesta, en su estructura didáctica, aparezcan esas preguntas. ¿Sí? Listo, ya tengo el recorte, ya tengo las preguntas, ahora tengo que seleccionar los contenidos. ¿Qué contenidos me van a permitir que los chicos se apropien para que lleguen a tener el conocimiento de ese ambiente? Entonces, selecciono los contenidos que van a tener la función de instrumento. Con esos contenidos los chicos van a tener los instrumentos para adquirir conocimiento de ese ambiente. ¿Sí? Entonces, esos contenidos me van a servir para analizar ese ambiente. Entonces tengo que seleccionar los contenidos que sean pertinentes al estudio de ese ambiente. ¿Sí? Si yo estoy dando, no sé, estoy trabajando sobre la indagación de un recorte, como por ejemplo, no sé, la laguna de la esquina del jardín, la laguna del tututú. Listo. ¿Van a ser pertinentes contenidos de matemática? Por ahí no. ¿Van a ser pertinentes los contenidos de ambiente natural y social? Sí. ¿Van a ser pertinentes por ahí si a un folleto de no contaminar la laguna? Práctica del lenguaje, sí. Entonces selecciono esos contenidos que me van a servir de instrumento y de análisis para apropiarme de ese recorte. Entonces usted vieron que a veces las maestras ponen una barbaridad de contenido de todas las áreas terminan cortando todo. ¿De qué forma? Porque tengo que dar práctica de lenguaje y no sé cómo lo meto en la unidad. Listo, no, la hago secuencia aparte. Listo, ya tenemos el recorte seleccionado, las preguntas, los contenidos. Ahora voy a diseñar esas actividades donde los chicos van a avanzar sobre los conocimientos. ¿Por qué? Porque los pibes realizan esa actividad, es decir, ponen en práctica su cuerpo, su motriz, su intelecto, su palabra, todo, hacen la actividad, es decir, se pone en juego lo activo para apropiarse, realizar esa actividad, y eso me va a ir dando la posibilidad de que se puedan apropiar del contenido. Y esos contenidos del conocimiento. ¿Sí? Bien, entonces hago el diseño, el itinerario de actividades. ¿Y qué voy a hacer? Voy a tener en cuenta prever los tiempos que va a durar esa unidad didáctica, los espacios donde se van a hacer esas propuestas de enseñanza, cómo voy a organizar a los grupos. Acá están poniendo, ¿vieron esto que dice que no te escuchan? Me jodés. Sabrina C. Chicas, ¿me escuchan? ¿Ustedes me están escuchando? ¿Me escuchan a mí? No, puso Ah, listo. bueno, perdón, lo leí recién. Joya, chicas, bien. Listo. Y en esas previsiones yo voy a tener en cuenta cuanto más yo en las planificaciones, en las propuestas de enseñanza, pueda prever esos condicionantes que me hacen a que la actividad me salga o lo prevea para que salga de la mejor manera posible. Entonces, yo en las propuestas de enseñanza tengo que orientar y supervisar y asesorar a los docentes para que piensen en esos condicionantes. Como por ejemplo, ¿en qué espacio lo vas a hacer? ¿Qué consigna le vas a dar? ¿Qué recursos y materiales vas a utilizar? ¿Cómo vas a organizar el grupo? Porque a veces la propuesta está súper hermosamente pensada, pero si esos condicionantes, esos aspectos que condicionan a la actividad, a veces hacen que la actividad no salga. Yo les voy a dar un ejemplo de una vez una maestra que hizo una actividad hermosísima de matemática, donde era un juego de recorrido, estaba recontra bien todos los condicionantes, cómo organizó al grupo de alumnos, cómo dio la consigna, cómo separó ella con las intervenciones docentes, y no le resultó el material. Porque en el recorrido ella hizo los cuadraditos más chiquitos que
caballito que iba. Entonces, los pibes no podían contar. ¿Por qué? Porque su caballo agarraba 2 casilleros. Entonces, el condicionante hizo que los chicos no puedan apropiarse del contenido. ¿Sí? Entonces, el docente tiene que prever, pensar en todos esos condicionantes que si los piensa y hasta que el docente no es canchero, los tiene que escribir. Porque si yo escribo la consigna, la pensé. Porque si yo a un chico en matemática le digo, y si me dice que matemática, la enseñanza de matemática, el enfoque es la resolución de problemas, y yo le digo contá, ya le estoy dando la solución. Y si yo le digo cuántos hay, él tiene que ver si va a contar y cómo va a contar. Entonces la consigna hay que pensarla. Porque si yo en una actividad de matemática le digo cuántos hay, no es lo mismo que le diga contar. A ver, contar. Porque yo ya le estoy diciendo cuál es la resolución de ese problema, es contar. Si yo le digo cuántos hay, veré si cuenta, si toca los elementos, si los corre. ¿Se entiende que hay que pensar en esos condicionantes? Y si yo tengo un docente que yo por ahí estoy en duda de que hay cosas que le faltan, le digo, escribílas en la planificación, escribilo, porque yo te voy a supervisar esa planificación y te voy a corregir antes que hagas la cagada de llevar la actividad, la propuesta a la sala. Entonces, si yo le hablo con el docente y le digo, ¿cómo vas a decir la consigna en esta actividad? ¿Cómo lo vas a agrupar a los chicos? Si no es una actividad donde los pibes tengan que, ¿por qué no desestructurar la sala, desarmarla la sala y el espacio es más amplio? ¿Cuánto tiempo va a ser la actividad? Pero ahí tienen que estar ustedes para orientar a ese docente, ¿sí? En pensar en los condicionantes. Hay que pensar en cada propuesta, pensar los condicionantes. Vieron que por ahí vemos las planificaciones y no sé, la propuesta es hacer un folleto, listo, pero ¿y cómo vas a hacerlo? ¿Cómo vas a hacer multipropuesta? ¿Con qué grupo lo vas a hacer? ¿Qué materiales le vas a dar? ¿Cómo? Voy preguntando al docente, porque el docente tiene que tener para que claro la propuesta de enseñanza. Y la propuesta de enseñanza es ¿qué carajo quiero enseñar? Cuando el docente no me puede explicar qué quiere enseñar, ahí tengo que empezar a trabajar con ese docente para que lleguemos a que él pueda decirme qué quiere enseñar. Y si no le sale, no es por ahí los contenidos que seleccionó, hay que sentarse a trabajar con ese docente. Bien. Entonces, ¿ven que parece que acá dice pava? Me lo dice como algo que no tiene importancia. A veces no pensamos en el tiempo, no pensamos en los espacios, no pensamos en la consigna y es lo que me condiciona la actividad. Chicas, ¿se va entendiendo? Sí. Bueno, todo esto que estamos hablando, ustedes lo van a transformar en estrategias de asesoramiento, ¿sí? Ustedes se van a imaginar en esa problemática que el docente elige como estructura didáctica una unidad didáctica, pero por ahí no tiene claro cuál es el recorte. Los recortes tienen que ser físicos o temporales, chicas. El recorte tiene que ser un recorte del ambiente, algo real del ambiente, y no puede ser, si vamos a trabajar ese recorte, puede ser, ¿por qué digo físico o temporal? Porque puede ser un lugar a ir a conocer, o puede ser algo temporal, como por ejemplo las elecciones, que es algo que sucede en un tiempo determinado. El mundial de fútbol, ¿sí? Sucede en un tiempo determinado, que no es que vamos a ir a ver el mundial, pero sucedió ese recorte de ese ambiente, de ese momento que es temporal, ¿sí? Físico es, si una maestra me pone, vamos a trabajar los bomberos, y no me pone, en el caso de que sea un recorte, el cuartel de bomberos, ¿qué cuartel de bomberos va a trabajar? Ahí tengo que orientar y asesorar, porque no es cualquier cuartel de bomberos, porque acuerden que es un recorte del ambiente. Y ese recorte, por más que haya muchos cuarteles de bomberos, no funcionan todos iguales.
ese cuartel de bomberos que yo voy a trabajar, que es el cuartel de bomberos de Mariana Costa, tiene características diferentes al cuartel de bomberos de Padua, ¿sí? Y yo voy a indagar ese recorte. Entonces, no puede haber unidad didáctica donde diga vamos a hacer el recorte del kiosco. Perfecto. ¿Qué kiosco? ¿De quién? ¿Vos fuiste a ver ese recorte? El docente tiene que conocer ese recorte que va a trabajar. Porque si no conoce, no puede transformar ese recorte en un recorte a indagar, porque no sabe qué pasa en ese recorte. Entonces el docente tiene que ir a ver primero el lugar que va a enseñar, cuáles son las características propias de ese ambiente y qué, a partir de las preguntas que se va a formular, va a planificar y prever sus propuestas de enseñanza. ¿Quedó clara la unidad didáctica, chicas? Sí. Bueno, entonces, cuando ustedes hablan de unidad didáctica van a orientar a un docente y van a ver ustedes, ¿cuál es la primera intervención? En el docente y la propuesta de enseñanza, en la planificación. ¿Cómo interviene el docente en su propuesta? La primera instancia es cuando se pone a planificar. Entonces ustedes, la primera intervención como directoras, como vicedirectora, va a ser la supervisión de esa planificación. Y a ustedes ahí van a intervenir sobre esa planificación. Porque yo como directivo, ¿qué quiero? Que el docente supervisar esa planificación, hacer las correcciones que tenga que hacer, las orientaciones, los asesoramientos que tenga que hacer, para que el docente no haga la cagada en el aula, ¿sí? O por lo menos que tengan las mayores herramientas que haya trabajado junto con el equipo de conducción. ¿Van a aparecer situaciones en el momento de la propuesta? Sí, van a aparecer. Pero yo tengo que tratar que el docente, previo a llevar la propuesta a la situación, pueda hacer las modificaciones que tengan que hacer en la planificación. A veces, ¿qué pasa? Que vemos las planificaciones a la semana que los hizo la actividad, ¿sí? Por eso, si yo pongo la mirada en la centralidad de la enseñanza, pongo la mirada en las propuestas de enseñanza. Y la propuesta comienza cuando la docente piensa, prevé y planifica. Bien. ¿Alguna duda de unidad didáctica, chicas? Ninguna, súper clara. Bien. Entonces, ¿qué es lo más importante de la unidad didáctica? Como lo que no puede faltar, el recorte del ambiente. Perfecto. Listo. Ahora, el proyecto. Acá no estamos hablando de proyecto como hablábamos antes, ¿sí? Que hablamos de proyecto institucional que tiene que ver con las necesidades a revertir y a mejorar. Este proyecto que se relaciona con las estructuras didácticas tiene que ver, es una forma de organizar la enseñanza guiada por la necesidad de enseñar determinados contenidos, para lo cual se organiza la realización de un determinado producto que contextualice y dé sentido al aprendizaje de los mismos, ¿sí? Como en la unidad didáctica lo más importante era el recorte del ambiente, en el proyecto como estructura didáctica es el producto que yo voy a hacer, que para hacer ese producto voy a tener que contextualizar muchos contenidos. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué va a pensar la maestra? El producto. ¿Qué quiero que trabajar en un proyecto? Yo proyecto algo, proyecto una casa. Yo quiero hacer una casa, el arquitecto. Listo. Proyecto, hago el dibujo hermoso de esa casa que el arquitecto quiere hacer. Ahí tiene su proyecto. Pero para llegar a ese proyecto van a tener que haber albañiles trabajando, electricistas trabajando, pensar dónde va a ser el desagüe. Todo eso va a ser que contextualizado me dé por producto final una casa. Bueno, lo mismo pasa acá. En lo que es estructura didáctica, chicas, por eso ustedes tienen que saber bien la diferencia entre proyecto como estructura didáctica y entre proyecto institucional específico o proyecto macro. Yo les voy a decir esta pelotudez, macro y específico,
Usted después, en la Sí, pero así me lo explicó Miriam. usted para que distinga, pero las inspectoras van a hablar siempre del proyecto institucional o macro o específico y proyecto como estructura didáctica, ¿sí? Bien. ¿Qué hago? Pienso en un producto. Este producto, para que se lleve para que se haga, voy a pensar un montón de contenidos, seleccionar un montón de contenidos que los chicos puedan apropiarse, contextualizados por elaboración final de este producto. Por ejemplo, si yo quiero hacer un producto, voy a hacer una enciclopedia de animales en extinción, o voy a hacer un folleto sobre, no sé, la prevención de los piojos, qué sé yo, voy a hacer una obra de teatro, lo que sea, selecciono los contenidos y ahí van a ser seleccionar contenidos de muchas áreas del conocimiento que van a ser pertinentes a lo que yo quiero hacer. Por ejemplo, si voy a hacer un proyecto sobre animales en extinción, van a haber contenidos de prácticas del lenguaje, van a haber contenidos quizás de educación visual, si los chicos van a dibujar esa enciclopedia, van a haber contenidos de ambiente natural y social porque van a indagar dónde viven esos, ¿sí? Esos contenidos que van a estar contextualizados en ese producto final. Resolver esa producción implica ampliar y profundizar los conocimientos que las niñas y niños poseen. El producto final representa una síntesis de los aprendizajes que han construido. Si yo quiero que los chicos me hagan una enciclopedia, los chicos hagan una enciclopedia de animales en extinción, primero voy a tener que averiguar cuáles son los animales que están en extinción, qué pasa con esos animales, por qué están en extinción. Voy a tener que ver qué es una enciclopedia, porque no es la misma escritura una enciclopedia que un cuento. Entonces voy a ver en práctica de lenguaje cuál es la característica de la escritura de las enciclopedias. Voy a ver mucha lectura de enciclopedia, va a ver situaciones de los chicos escrituras por sí mismos, docente que lee. O sea, todos esos contenidos trabajados me van a dar como producto final la enciclopedia. ¿Sí? Las actividades propuestas deben guardar coherencia con el producto a elaborar, es decir, que cada propuesta sea realmente necesaria e involucre en su realización la participación activa de alumnos y alumnos. La duración de cada proyecto es variable, algunos son a corto plazo y otros a larga duración. ¿Sí? Entonces, ¿se entiende la diferencia entre unidad didáctica y proyecto? Sí. Ustedes van a ser las que van a asesorar a los docentes en relación a esta, y ahora viene la secuencia. Entonces, cuando un docente en un proyecto me mete un montón de contenido que no tiene nada que ver con el producto, ahí ya tengo que asesorar, ¿sí? Ahí ya tengo que intervenir con mi autoridad pedagógica para asesorar a ese docente. Obviamente tengo que tener los conocimientos para poder asesorar. Siempre el proyecto debe salir de algo, de algún tema de interés o algo que interés de los niños. No. Cuando hablamos de interés, no es interés de los chicos. El docente crea el interés. Porque si yo puedo tener un interés, sí, yo se tiene que tener un interés. ¿Por qué? Sí. Porque si yo solamente me baso en el interés de los niños, claro, solamente me voy a basar en el interés de lo que ellos conocen. Tal cual. Algún niño me va a decir, señor, quiero hacer sobre, no sé, yaguareteque pataro que está en extensión. Sí, claro. No, yo le produzco el interés para que eso suceda. ¿Sí? Antes se tenía como esta visión del interés de los pibes. El interés se lo traslada al docente. Tiene que ser significativo, no de interés. Sí. Yo siempre me sentí culpable que el interés era mío. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el docente, la autoridad pedagógica la tiene el docente. El docente es quien planifica la propuesta. Que sea significativa para que los chicos puedan apropiarse, sí. No que sea de interés de los chicos. Yo tengo que crear ese interés para hacer, porque si los pibes no despiertan interés en los chicos, no va a suceder el aprendizaje.
pero el interés se lo busca el docente, y para que sea interesante, tiene que ser acorde a lo significativo de los pibes. No hay aprendizaje. Exacto. Yo no le voy a dar a un pibe de nivel inicial un proyecto que tenga que ver con moléculas, porque por más que quiera hacer el interés, no va a ser significativo. Los pibes no van a poder apropiarse. ¿Sí? Listo, ¿se entendió proyecto, chicas? Sí. ¿Se entendió lo que la diferencia entre el interés de los pibes y lo que tiene que ver con la propuesta de enseñanza? Los chicos no podemos basar nuestra propuesta en el interés de los chicos. Tenemos que basar nuestra propuesta en que sea significativo para los chicos y que la propuesta la elabore el docente, porque es la que tiene la autoridad pedagógica. Bien, ahora vamos con secuencia didáctica, que acá hay un tole-tole a veces en las planificaciones. Ay, yo no la entiendo. Eso Bueno. Nunca planifique con secuencia didáctica. La secuencia didáctica es una serie articulada de actividades. Vamos a desarmarla así ustedes la van entendiendo. Entonces, es una serie articulada de actividades En el frío. que se organizan para profundizar la enseñanza de determinados contenidos. Por ejemplo, chicas, a ver, docente se sienta a pensar su plan anual, semestral o lo que sea, y dice, yo en el mes de marzo voy a hacer la unidad didáctica de los bomberos de Mariano Costa. Listo, ahí es una secuencia didáctica. Una unidad didáctica, perdón. En esa unidad didáctica va a tener contenidos que refieran a el ambiente natural y social, la construcción de la ciudadanía, perfecto. Pero también, como sabemos que tenemos que enseñar contenidos de todas las áreas del conocimiento, como dijimos en un principio, que hay que tener una articulación, es decir, no enseñar siempre los mismos contenidos, hay que garantizar que los pibes aprendan contenido de todas las áreas. Va a decir, che, pero en matemática voy a enseñar determinados contenidos. ¿Se relaciona con la unidad didáctica? No. Entonces, a esos contenidos que no son pertinentes ponerlos en la unidad didáctica o en el proyecto, los planifico en secuencia didáctica. O sea que yo puedo tener al mismo tiempo Unidad una didáctica, secuencia didáctica sí, y una unidad didáctica, sí, porque sí, son dos cosas diferentes. exacto. Puede tener Sí. dos. Entonces, Un proyecto y una. ¿por qué Sí, puedo? con el proyecto y la unidad, eso ya Claro, los- ¿por qué? Porque yo no quiero sé. indagar un ambiente y también quiero enseñar contenido de literatura. Quiero hacer un proyecto de plantas aromáticas, pero también quiero enseñar plano inclinado. ¿Bien? Entonces tiene que ver con la propuesta. Y ahí hago la secuencia didáctica. Empecemos de vuelta. Una serie articulada de actividades, donde voy a trabajar un contenido determinado. Entonces, si la secuencia didáctica es esta, ¿me puede planificar un docente 4 contenidos? Imposible para una secuencia didáctica. Un contenido o 2 contenidos. Porque en esa serie de actividades articuladas, cuando el docente trabaja esta actividad, se está preparando ese mismo contenido. Entonces, cada actividad que el docente planifica de forma articulada, el pibe se apropia de ese contenido o de esos 2 contenidos. Si yo empiezo a hacer 3, 4, 5 contenidos, ya hice un quilombo con las actividades. O sea que máximo son 2 contenidos. Porque tienen que estar articuladas. Entonces yo selecciono un contenido, 2 contenidos como mucho, Que no te quede como una actividad. y hago una serie articulada de actividades donde yo digo, yo enseñé esta actividad, pero si las leo de abajo por arriba, che, yo con esta actividad, ¿qué hice? Este contenido. La segunda actividad, este contenido. La tercera actividad, este contenido. ¿Sí? Bien. En el transcurso, niñas y niños complejizan y enriquecen sus contenidos de manera paulatina.
Para planificar una secuencia didáctica es fundamental determinar con claridad qué contenidos se desean y deciden enseñar. Entonces, yo tengo que tener claro qué seleccionar porque tengo que tener claro qué quiero enseñar. Bien. Para eso tengo que hipotetizar que los chicos ya tienen algunos conocimientos. ¿Y eso qué me lo va a dar? El conocimiento que yo tengo en mis alumnos. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si yo voy a enseñar, no sé, relaciones de igualdad, les voy a decir cualquier verdura, relaciones de igualdad, donde los chicos tengan que establecer actividades que tengan que ver con, no sé, un juego que diga, busco la misma cantidad que indica al lado, por ejemplo, por decir algún contenido. Entonces, yo tengo que saber que esos niños ya pasaron por situaciones de mucho conteo, donde conté en diferentes situaciones, donde puedan, y esto no tiene que, o sea, a ver, yo tengo que saber como docente que un contenido va articulado del otro, porque no voy a hacer, por ejemplo, a ver, escrituras de número antes de haber realizado muchos conteos, por ejemplo. Porque la escritura de número es asignarle un símbolo a una cantidad. Y si los chicos no trabajaron cantidades y no saben que 5 palitos en forma de símbolo es el número 5, no me van a registrar números escritos. Por ahí tengo que hacer registro de cantidades, que registre con bolito, con palito, con lo que sea. ¿Se entiende? Por eso es importante que yo, un docente, pueda conocer más o menos qué conocimientos tienen sus alumnos. Las actividades se organizan en un itinerario, siguiendo un orden temporal y articulado. Hago esta actividad, después hago esta, y las pienso en ese orden por un sentido de lógica que yo le dé por lo que quiera enseñar. Porque haciendo esas series de actividades articulando, yo digo, che, hice esta actividad, después esta, la repetí, ¿listo? Puedo decir, los pibes se apropiaron de este contenido. La progresión está pensada para complejizarlos y de ese modo se planifican. Por eso yo en la secuencia puedo ir incorporando variables. Puedo hacer las mismas actividades incorporándole variables. Por ejemplo, si yo trabajé con relaciones de igualdad, donde tengo que agarrar la misma cantidad que indica el dado, puedo complejizar con una variable a los pibes, según determinado la multipropuesta, a algunos les puedo dar 2 dados. ¿Sí? Por ejemplo. ¿Se entiende, chicas? Las y los docentes complejizan la propuesta con sus decisiones en torno a las variables didácticas que inciden en la situación de enseñanza, la organización del grupo, la disposición y distribución de los espacios, la incorporación de materiales, las intervenciones docentes y la consigna. Todo eso puede transformarse en variables. Por eso no puede no estar en las planificaciones de la secuencia didáctica los condicionantes de las actividades. Porque una secuencia didáctica no puede ser jugamos con dados o hacemos el juego de allenar la canasta. El docente debe escribir en esa actividad los condicionantes, porque si después va a ser la actividad, la va a repetir pero con otra variable, nosotros como directivos tenemos que saber, y él al momento de pensarla, planificarla y escribirla, qué variable le hace esa actividad. Por eso es importante la escritura de escribir la secuencia didáctica y a cada actividad escribir los condicionantes. ¿Sí? Chicas, ¿se entiende? Bueno, listo. Ya sabemos que el nivel inicial organiza la enseñanza en
en estas tres estructuras didácticas: unidad didáctica, proyectos y secuencia didáctica. La enseñanza se prevé, se organiza, se planifica así. La enseñanza, perfecto. Ahora vamos a ver las actividades. Yo ya pensé en unidad didáctica, proyecto y secuencia didáctica. Ahora, cada una de esas estructuras van a tener dentro de cada estructura, van a tener actividades. Bien. ¿Cómo? Te hago una consulta con respecto a la secuencia y Sí. el itinerario de actividades, porque recuerdo que siempre me han corregido esto de, por ejemplo, cuando planificamos el nombre, ¿no? Sí. ¿Y en dónde lo ponemos? ¿En una secuencia o en un itinerario de actividades? Porque me decías, el nombre no es progresivo, Claro, el como nombre decías no es una secuencia didáctica. Esa diferencia, y creo que en una parte de juego con el diseño, Vivi. donde hace como esa confusión de secuencia y Bueno. un itinerario de actividades. Escuchá, acá la secuencia te dice itinerario de actividades, que es una lista de actividades pero articuladas, a diferencia de lo que es itinerario de actividades, por ejemplo, en las propuestas de enseñanza de un acto escolar, de una efemérides, por ejemplo. Yo en una efemérides hago un itinerario de actividades que no es una secuencia didáctica, es un itinerario de actividades, porque yo hago, por ejemplo, si voy a trabajar con, no sé, el contexto social de la época del 25 de mayo, por decir una pelotudez, Voy a poner varios contenidos. voy a poner los contenidos que yo selecciono en relación Muchas al actividades. trabajo de los chicos del conocimiento de cómo era la organización social de esa época, voy a trabajar una cantidad de actividades. Vamos a ver cómo se organizaban no sé, la clase, Ahí le pregunté, ¿cómo era? ¿cómo se llama? No sé, cuál era la función del trabajo de la gente, de los esclavos, cuál era la función de la gente de más adinerada, cómo se vestían. Todo eso tiene que ver en un itinerario de actividades. No están articulados ahí. Me parece ¿Se que entiende? Vivi, a ver si yo te entendí bien. Lo que vos querés saber es sobre esto del nombre propio. Es una secuencia didáctica el nombre propio. La que te dijo que no es una secuencia didáctica está equivocada. Que lea el ¿No? Ah, claro. Claro, viste como que hay temas que los vamos a ver siempre, efemérides y el nombre propio. Y yo lo planificaba como secuencia y siempre me lo han corregido. De hecho, creo que ahora también, pero en diferentes instituciones, que no es una secuencia, sino es un itinerario. Entonces yo digo, sí, itinerario no es una... No, lo que pasa es que hay complejidad para el nombre Yo propio. lo tengo que Claro, planificar. más complejizado. Ahí esa es mi confusión. Claro, pensemos juntas. Si es un itinerario de actividad, ¿cómo se va apropiando un niño? ¿Ustedes de dónde sacan? Porque tiene que ver en el nombre propio, en el reconocimiento del nombre propio, en la escritura del nombre propio, Entonces, porque hay que ver según el contenido cuál va a ser ese itinerario articulado. Yo al nombre propio lo puedo hacer en función del contenido que seleccione en un itinerario articulado de actividades. Si es articulado de actividades, el formato es secuencia didáctica. Ahora, me pregunto, va a ser un próximo. si un niño va a hacer la escritura del nombre propio, Trabajando en el secundario. primero, Este año se reunieron eh, jornada. tengo que pensar qué contenido voy a seleccionar y cómo hago un itinerario de actividades que no esté articulado en la escritura del nombre propio. Por ejemplo, pienso. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué opinan del nombre propio? ¿Secuencia? ¿Cómo actividades, sería itinerario? el nombre propio en itinerario de actividades? Porque se va complejizando. Yo nunca la para mí es una secuencia también, lógicamente. Porque si sería un itinerario de actividades, yo pondría al nene, por ejemplo, con la primera actividad que tenga que hacer una escritura del nombre propio, ¿sí? Que le salga como le salga. Ahora, si lo pienso en secuencia, podría empezar de forma articulada que los chicos hagan juegos lineales, por ejemplo, para trabajar la psicomotricidad para después llegar a la escritura del nombre propio. ¿Se entiende? Sí. Sí, yo lo entiendo. Se me produce eso Bueno, ahí porque lo yo mando a mi me marido, pregunto, yo no porque algo de prácticas de lenguaje, algo que sale del nombre, y tengo como esa duda en la cabeza, ¿viste? De dividir una
entendamos que tiene que ver con la identidad, ¿sí? Y el nombre propio se enseña con la intención de no de escribirlo por escribirlo, sino de escribirlo teniendo una intencionalidad y una función. ¿Por qué voy a escribir el nombre propio en la hoja de que está trabajando? Porque necesita la docente reconocerle quién es ese trabajo, esa producción. Entonces, lo que por ahí confundimos nosotros es que pensamos que tenemos que tener instancias de escrituras para que el chico lo escriba de una forma convencional, pero si no tiene un sentido y un propósito la escritura, ya está, ahí ya decae todo lo que te puedan decir. Al nombre propio yo siempre lo tengo que escribir con un propósito, como todas las escrituras. Si yo pongo a un niño a escribir, lo pongo a escribir para algo y por algo. ¿Para qué lo pongo a escribir? ¿Para que le salga la letra hermosa? Listo, ahí no, ya está. Ahí se cae el sentido del contenido de escritura del nombre propio. Yo lo puedo poner a un niño de sala de 2 o de 3, aunque no escriba de forma convencional, que escriba el nombre propio en la hoja, que escriba el nombre, quién va a ser el secretario, que escriba el nombre de los que, sí, pero con un sentido y un propósito. ¿Se entiende? Entonces, si esas actividades van a estar articuladas, es decir, yo preparo, porque yo puedo hacer, no sé, escrituras con sentido, ¿sí? Y puedo hacer escrituras con sentido del nombre propio. Si están articuladas va a ser formato de secuencia didáctica. Si tiene un itinerario de actividades que no encuentro el sentido en un itinerario de actividades, que no tenga sentido la escritura, que no tenga un propósito. ¿Se entiende? Bueno, entonces, ya sabemos que tenemos pensado y organizado las propuestas de enseñanza. La organización de la enseñanza se enseña con las estructuras didácticas. Ahora, ¿cómo organizo la actividad? La organización de los grupos. La planificación de la enseñanza, una cuestión a considerar es cómo se va a organizar el grupo, de acuerdo a las diferentes propuestas. Es decir, yo tengo una propuesta de enseñanza, quiero enseñarle a los chicos, no sé, ¿qué puede ser? A ver, alguna actividad. ¿Sobre qué? Vamos a hacer, no sé, vamos a hacer como una propuesta de enseñanza que los chicos tengan que hacer, después que ya hicieron, indagaron sobre cómo es para hacer el folleto de cómo, no sé, de vacunación, una pelotuda, listo. Ya sabieron la importancia de la vacuna, ya investigaron, listo. Voy a llevarlos a la situación de escritura. Entonces, yo tengo que pensar en la organización del grupo, según la propuesta. ¿Esa propuesta es pertinente en el grupo total? De ninguna manera. Los pibes no pueden escribir todos a la vez. Entonces, esa propuesta esa actividad va a ser pensada en la organización en pequeños grupos, ¿sí? Entonces, en función a la propuesta de enseñanza, yo voy a organizar los grupos. Si voy a jugar al lobo está, ¿lo voy a hacer por grupos? No, lo voy a hacer en el grupo total. Entonces, en función a la propuesta, voy a tener cómo voy a organizar las actividades. ¿Se entiende? Y algunas actividades van a ser en grupo total, otras van a ser en forma individual, otras pueden ser en parejas, otras pueden ser en pequeños grupos. Esa va a ser... ¿Se cortó ya? No, voy a mandar otro link por las dudas. Entonces, esa va a ser la forma de organizar las actividades. ¿Se entiende, chicas? Yo tengo la organización de la enseñanza en estructuras didácticas y cómo voy a organizar las actividades. Es decir, esa propuesta de enseñanza, esa actividad puntual, la tengo que pensar. ¿Se acuerdan que hablamos de pensar en los condicionantes de las actividades? Bueno, uno de los condicionantes es la organización de los grupos. Porque si yo quiero enseñar una escritura en folleto y lo quiero hacer con los 30 pibes, seguramente voy a
voy a hacer un como si estoy enseñando y voy a hacer como un como si están aprendiendo. Porque en realidad es imposible que los 30 pibes puedan aprender o a realizar escritura porque no puedo intervenir en los 30 pibes a la vez, porque no puedo generar situaciones de resolver problemas con los 30 pibes a la vez. Entonces, esa es una actividad que tiene que ser pertinente en pequeños grupos o en parejas o, según la propuesta, en forma individual. Si voy a hacer una actividad que tenga que ver sacarle la cola al zorro, la propuesta va a ser en el grupo total. Bien. Ahora, vamos a... si están ahí. ¿Están ahí, chicas? Me preguntan. Sí, está. Tiene que dentro de un rato se va a cortar seguramente, que ahí ya les mandé el link. Sí, estamos. A mí en mi computadora al menos me sale, faltan 15 minutos. Claro, por las dudas ya les mandé el link. Y 17 se cortó. Y 10, bueno, listo. Nos faltan 10 minutos seguro. Vamos. El trabajo en pequeños grupos. El trabajo en pequeños grupos. La enseñanza en el nivel inicial reconoce la importancia de las actividades en pequeños grupos para el aprendizaje de aspectos sociales, entre otros la colaboración, la aceptación de normas, la comunicación y fundamentalmente por su relevancia para la construcción de conocimiento. Entonces, ¿qué me dice el nivel inicial? Che, trabajemos en grupo total, es buenísimo trabajar en grupo total, pero ¿qué posibilidad de construir conocimientos me da la organización en pequeños grupos? Yo puedo intervenir como docente en 4 pibes, porque yo puedo generar situaciones de decir, puedo mirar a este pibe, che, vos hiciste esto, mirá, ¿qué pregunta te hago para ver cómo hacer? Vos hiciste esto, mirá. Imposible hacerlo en los 30. Entonces, ¿qué aparece en el nivel inicial? La importancia de trabajar en pequeños grupos y la multipropuesta. Por eso aparece la multipropuesta, porque yo en la multipropuesta puedo hacer, con este grupo está trabajando, por ejemplo, alguna parte del folleto y los otros están trabajando alguna actividad que tenga que ver con educación visual, con lo que fuese, ¿sí? Más allá que en los pequeños grupos se generan un montón de aprendizajes que tengan que ver con lo social, porque aparece la colaboración, aparecen los conflictos, aparecen los liderazgos, aparece a quién te voy a ayudar, aparece todo eso, el egoísmo, aparecen un montón de aspectos que se dan en la vida social en esos pequeños grupos, ¿sí? Se da todo lo que tenga que ver con un aspecto social y se da la construcción del conocimiento. Es una oportunidad para promover la construcción de confianza, libertad y seguridad para que todas y todas puedan expresar sus ideas y opiniones. Ustedes remonten a las actividades que hacen como docentes. ¿Qué nos pasa cuando hacemos alguna actividad que no es pertinente hacerla en el grupo total? La hacemos en el grupo total. ¿A quién escuchamos? Siempre hablan los mismos, siempre responden los mismos. Siempre si tengo que hacer algo que tenga que quedar bonito, un afiche para colgar, para que lo vea la directora o lo vea la familia, llamo a los mismos, llamo a aquel que dibuja hermoso. Entonces, cuando yo hago estas propuestas de pequeños grupos, todos tienen la posibilidad de hacerlo como lo pueden hacer. No importa el resultado, importa el proceso y este momento de forma activa que tienen esos niños en la propuesta de pequeños grupos. Los niños necesitan coordinar acciones, considerar diversos puntos de vista y cooperar en su resolución. Promueve que conozcan acciones o respuestas diferentes a las suyas, descentrarse de su respuesta inicial y atender a otros aspectos que no han considerado. De esta manera, progresivamente, amplían su campo de acción y de comprensión. Entonces, lo más importante en el trabajo de pequeños grupos es que los chicos pueden construir aspectos en lo social, construir conocimientos y el docente puede hacer intervenciones mucho más ricas. Bien. Perfecto, ya sabemos. Vamos en orden. Organización de la enseñanza en las estructuras didácticas. ¿Cómo se organizan las actividades? ¿Cómo organizo los grupos? Organizo los grupos en forma total, puede ser trabajo individual, grupal, en parejas o en pequeños grupos. Perfecto. Ya supe qué favorece el trabajo en pequeños grupos. Ahora,
Cuando hablamos de pequeños grupos, hay actividades que se hacen en el nivel inicial, que es la multipropuesta, el juego centralizador, juego en sectores y el juego trabajo y talleres. Entonces, la multipropuesta es una forma de presentar al mismo tiempo diversas actividades que pueden ser de juego o no, para que los niños elijan qué quieren realizar y resuelvan en forma autónoma con la dinámica de pequeños grupos, con el acompañamiento docente. En este tipo de organización, las actividades se destacan 3 ideas centrales: variedad de propuestas, simultaneidad y la disposición en pequeños grupos. Entonces, la multipropuesta, ¿qué se va a hacer? Todos a la vez están haciendo algo, en forma simultánea. Están todos, acá hay un grupo, acá hay otro grupo, acá hay otro grupo. Todos a la vez se da la multipropuesta. ¿Qué me da la posibilidad de variar propuestas? Porque acá pueden hacer una actividad que tenga que ver con, no sé, escritura con práctica de lenguaje, allá pueden hacer otra actividad que tenga que ver con el juego dramático, allá pueden hacer otra actividad que tenga que ver con educación visual, por ejemplo. Entonces, los contenidos, las propuestas son variadas. Esa es la multipropuesta. Yo hago muchas propuestas a la vez con diferentes propósitos, ¿sí? Y siempre va a estar la intervención del docente. Juego centralizador es una propuesta que se realiza con el grupo de niñas y niños en su totalidad alrededor de una actividad planteada por la docente o por ellos mismos. Tiene como propósito desarrollar contenidos de juego dramático o de construcciones y puede ser utilizado para observar cuáles son los conocimientos de niñas y niños acerca de un recorte del ambiente. El juego centralizado puede ser una propuesta del docente o una propuesta de alguno de los niños. Por ejemplo, si tenemos a las más chiquitas, seguramente va a salir como propuesta: juguemos al colectivo, juguemos a que viajamos en algún lado, ¿sí? Que somos todos superhéroes o lo que fuese. Pero también puede ser una propuesta del docente, porque yo quiero hacer un diagnóstico, quiero saber qué saben estos niños en relación al supermercado. Entonces digo, che, vamos a jugar al supermercado. Listo, y ahí yo puedo saber qué conocen del supermercado. Seguramente puedo decir, bueno, a ver, estos pibes del supermercado, todos son vendedores, o todos son compradores, o no están organizados, y se creen que el supermercado solamente es comprar y vender. Y el supermercado es mucho más, porque hay mercadería. ¿De dónde viene la mercadería? Esa mercadería tiene un costo. Bueno, puedo hacer una evaluación para después planificar ese recorte, pero ya indagué cuáles son los conocimientos que tienen esos niños en relación a ese recorte. Por ahí, en vez de indagar, vieron que a veces nos sentábamos y les preguntábamos, claro, por ahí largo un juego centralizador. Ahí ya, nada, indagué. Ahí ya tengo los saberes de los pibes, qué es lo que traen. Y es el grupo total. Para el cierre y no. Y no es un juego en sectores, no es un juego de trabajo, no es un juego multipropuesta, porque no son grupos, son el grupo total. ¿Sí? Después lo puedo repetir al final, por ejemplo, pero ya van a ser con otros saberes, porque ya fueron adquiriendo durante todo el transcurso. Bien. Otra forma de organizar los grupos es el juego en sectores. El juego en sectores consiste en una propuesta donde se organizan espacios, en los espacios diferentes materiales agrupados por el tipo de actividad que promueven, puestos a disposición de niñas y niños, quienes eligen libremente a qué quieren jugar, con quién prefieren hacerlo, con la libertad de cambiar de sector las veces que lo deseen. Vos allá, no se muevan, ¿se acuerdan? Bien, Y nadie puede cambiarse, bueno, por lo menos en nuestro tiempo. Las características del juego en sectores. También era así, o sea, no te podías cambiar. Claro. Elegías la casita, era Sí, la la casita, casita. así, y ahora Bien. no sé cuánto tiempo era. Juego en sectores. Ya sabemos que es un juego en pequeños grupos ¿A qué hora viene? donde lo que determina a lo que van a jugar, ¿qué es? Los materiales que estén organizados en los sectores. Porque en función de los materiales es lo que van a jugar los chicos. ¿Sí? Que esos materiales pueden ser estructurados o no. Pueden ser materiales que tengan que ver, ahora no se llama estructurados o no, tiene otro nombre, ahora cuando vamos al diseño lo vamos a ver. ¿El qué? Realistas o no realistas se llaman ahora. Pueden ser que yo le dé materiales que tengan que ver, como por ejemplo, para el sector de dramatizaciones, le dé muñeco, le dé una palangana, le dé una esponja,
Y puede ser que les dé tela, les dé, que tienen que ver realistas. no realistas. Les puedo dar caja, ¿sí? Por ejemplo. Es uno realista. Entonces, si yo voy a una sala a observar una actividad de juego de sector y la maestra dice, el que elige este sector no se mueve, ya tengo asesoramiento para darle. No. Es libre el juego de sectores. Los chicos van donde quieren jugar. ¿Pueden cambiarse? Sí. Igual todavía preguntan también. No sé por qué me pones. Si te dice enseño vos o ir a jugar a otro lado. Bueno, porque nunca se les dijo, pueden elegir este sector, chicos, pero cuando ustedes consideren que quieren ir a otro, van a otro sin ningún problema. Claro. Lo único que sí, por ahí hay que poner un orden en la sala, una organización. Chicos, cuando ustedes terminen de jugar con lo que están jugando, guárdenlo en el lugar que va, porque si otro compañero lo quiere usar, lo va a ir a encontrar. Y todos se van poniendo en palabras. Seguramente el primer momento de cuando ellos aprendan a hacer juegos sectores va a ser un caos. Sí. Pero la idea es que paulatinamente los chicos sepan. ¿Y qué pasa si todos quieren ir a un mismo sector? Bueno, ya está, se va a convertir capaz que en un Por centralizador. ahí aparece Sí. o aparece la intervención del docente. Ah, A está, ver, puede ¿cómo intervenir. hacemos? Sí. Está bien. ¿Cómo hacemos? Tenemos, ¿Y qué le digo? ¿Te gustaría ir a otro? Hasta que se desocupe así. y por tenemos, No, a ver, ¿cómo mirá, hacemos para tenemos dividirnos? tres. ¿Cómo Claro. hacemos? Nos organizamos. Bueno, y ahí aparece el conflicto y ahí aparece la intervención del Ah, si yo docente. quiero ir a jugar a tal y me voy para allá, entonces Porque ahí le te parece siguen por algunos. tiempo. Y después Bueno, rotamos. también. Claro, Vos jugaste vas ayer, tirando. dejalo, y ahí aparece todo lo que tenga que ver con la construcción de la ciudadanía. Vos ayer jugaste a lo mismo. Tu compañero ayer no vino y no sabe de qué se trata. Por ahí estaría bueno que vos lo dejes un ratito, anda a otro sector o enseñale cómo se juega o sea, tiene que ver, todo lo que sea juego, chicas, va siempre Hay que echado poner con la la palabra, construcción claro. de la ciudadanía. Y siempre aparece el conflicto, cómo trato de resolverlo, pero no desde el lugar de Sí, autoridad de no, docente, decir, claro. bueno, vos acá, se termina. Claro, no. ¿Sí? Ah, no. Que se quede con la Por eso. convicción de que se va a ese lugar por tal motivo. Bueno, listo. Se entiende como en sectores. Ahora, vamos a los talleres. ¿Puedo cambiar? No. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Puedo ir? No. No. En este caso ahí vas a terminar. Bien. La señora está cansada. Otra organización de las actividades en relación a los grupos es los talleres. Los talleres son una modalidad de organización centrada en el hacer compartido. Brindan a niños y niñas espacios de exploración, indagación y creación con momentos de trabajo en pequeños grupos, grupo total o individual. Para. Recién. Se Se cortó. cortó, Miriam. Claro. Agua, Miriam. Sí, lo podía. Recién. Pará. Bueno.